Bueno, antes que nada, quiero pedirles disculpas a los mexicanos que les había dicho que hoy iba a hablar de un tema muy importante para México, porque no nació de mí, sino de alguien de ustedes, de los tantos compañeros que tienen la deferencia de acompañarme, que me sugirió una idea para la sucesión presidencial, o sea, quién va a seguir después de López Obrador. Y a mí me pareció buenísima la idea, porque me hablaba de un personaje muy interesante, no sé si es bueno o malo, pero pensándolo bien, entre ayer y hoy, no me corresponde a mí introducirme en una cosa que es tan íntima y tan personal y tan importante para los mexicanos. Sería una intromisión inapropiada, una falta de respeto. Así que le ruego que me disculpe, quizá en alguna otra vez yo pueda... el tema es muy interesante, pero tendría que sugerirse una idea que yo no aparezca como metiéndome en problemas de sucesión presidencial ni sugiriendo nada, porque no es correcto, o sea, no sería honesto de mi parte. Ahora bien, vamos a hacer el video de hoy. Y el video de hoy tiene una raigambre fundamental, o sea, quizá la gente, no sé en qué medida lo podrá tomar a consideración, porque hay mucha gente que ignora esto, es parte de la historia grande de América. Y al ser parte de la historia grande de América, hay que tener cuidado porque hay mucha gente que la desconoce o que la tiene mal asimilada. Entonces uno puede quedar descolocado porque tal vez en su afán de querer aportar alguna idea que clarifique el panorama lo complica más. Generalmente yo cuando hablo de algo que tenga relación con los intereses de las grandes mayorías, sustento lo que afirmo en alguna referencia histórica, una referencia histórica que esté fundamentada por algún gran autor o algún gran especialista en la materia, gente que conoce el tema y que ha dejado páginas extraordinarias escritas. Por ejemplo, para mí, inspirador de este tema que vamos a hablar hoy, es un hombre extraordinariamente importante en la historiografía de México, Carlos Pereira, un hombre que sabía mucho de toda la historia del continente. Quizá sea lo más puro y lo más profundo de una verdad histórica de una trascendencia importante. Carlos Pereira, pueden buscarlo ustedes, porque ahí en eso me hizo conocer la historia, Carlos Pereira, de la importancia de figuras increíbles que figuran en la historia y que nosotros no sabemos realmente la trayectoria que tuvieron y la importancia que adquirieron. En fin, así que espero que tengamos la suerte, que los hados que nos protegen nos acompañen para que esta ponencia de hoy sea interesante y útil para vos. Y el video comienza con una frase que pudiera resultar la piedra angular de todo este video. Es una frase que es históricamente de una trascendencia importante y posiblemente sea el sustento de toda la política exterior de este país. Y claro, escuchada o aprendida en el transcurso de la farragosidad de los acontecimientos, muchas veces no se sabe cuál es el contenido y cuál fue su fundamento. Esta frase la pronunció James Monroe, que fue presidente de Estados Unidos después, cuando asumió la presidencia en el Congreso de los Estados Unidos, en América, el 2 de diciembre de 1823, cuando dijo América para los americanos. Y claro, hoy se toma esa expresión, esa frase, y se especula. Nosotros lo que queremos es traerla históricamente a ver qué significó en esos tiempos y por qué. ¿Por qué dijo Monroe en 1823 que América era para los americanos? Y entonces la pregunta inmediata, ¿América era Estados Unidos en ese entonces? ¿Qué es lo que quiso decir Monroe
al decir América para los americanos. ¿Qué comprendía eso? Es muy importante saberlo porque mucha gente cree que esa frase fue la estructura de toda la política exterior durante 150 o 200 años o más, 200 y pico de años, que lleva el América para los americanos, y que hoy consideran de que América es todo el continente, y otros consideran que América es Estados Unidos solamente, porque esta gente ha tenido la desafortunada ocurrencia, o vaya a saber por qué, que América es todo un continente, pero ellos se han apropiado del vocablo, de la palabra, que el nombre de un continente, para usarlo. Acá no dicen nosotros somos norteamericanos, yo soy americano, te dicen. Y yo les digo a veces, yo también. ¿Cómo dicen? ¿En qué lugar, en qué estado naciste? No, yo nací en el sur del continente. Es decir, ellos creen que América es solamente Estados Unidos. Por eso es lindo el tema. En fin, vamos a ver cómo seguimos desarrollándolo. Y claro, nuestra manía de hurgar en la historia nos lleva a la época en donde desaparece Napoleón Bonaparte de Europa. Y entonces, cuando desaparece la era napoleónica, después de la derrota de Waterloo en 1815, y ya el mundo cambia totalmente. O sea, el gran poder que había sido afectado con la Revolución Francesa y todas las guerras napoleónicas, quiere recomponerse. Por eso se unen primero Rusia, Austria y Prusia para componer la Santa Alianza, que después es extendida por toda Europa. ¿Qué significaba la Santa Alianza? Recuperar el poder feudal, o sea, recuperar todo el poder del feudalismo que había sido erosionado, o había hecho eclosión con la Revolución Francesa y todos los movimientos de la guerra napoleónica y todo eso. Querían recomponer aquel poder feudal de la Edad Media. Entonces, la señal más inequívoca fue el retorno de Fernando VII a España. O sea, después de haber sido intervenida y gobernada por Napoleón, por el hermano de Napoleón, Fernando VII regresa a España y ahí se juntan Francia, Italia, en fin, todos los países, Portugal, y Rusia, Prusia, todo eso para conformar la Santa Alianza. ¿Qué significaba? Recuperar todos sus poderes y recuperar sus colonias. O sea, lo importante era recuperar. Entonces, lo primero que hicieron varios intentos, porque se habló de la primera, la cuarta alianza, la Santa Alianza, la segunda Santa Alianza, la tercera Santa. O sea, hubo varios proyectos de la Santa Alianza, pero el contenido es más o menos lo mismo. Era recuperar el poder feudal. Entonces, ¿qué mejor que recuperar las colonias? Entonces, España se vuelca y forman una flota poderosísima, 1500 naves pertrechadas y con todo el poderío no solamente de España, sino de todos los socios, los santos aliancistas, para recuperar colonias. O sea, estaba el continente aparentemente en el descuido ese, mientras se defendían de Napoleón y esa guerra. En América, nosotros, los nuestros, se habían independizado, eran incipientes repúblicas en todo el continente. Entonces ya había otro gran movimiento que tenía una relación indirecta con determinados otros poderes que no eran los de la Santa Alianza, que no eran los poderes que financiaban la independencia, porque era una manera de abrir mercados. O sea, había que la producción, la gente que terminaba las guerras tenía necesidad de trabajo, entonces empezó la producción, como ayer hablábamos de la revolución industrial y todo eso. Entonces se declararon acá repúblicas, o sea, se les dio la independencia y subrepticiamente, o sea, desde entonces somos dominados nosotros. Nos manejaron las economías y nuestra riqueza. Nos dieron bandera, escudo, himno nacional y todo lo que quiera, pero la economía la manejaban ellos, los que nos ayudaron en la independencia. Claro,
la lucha fue si bien el objetivo era distinto, fue igual, porque estos se independizaron de los ingleses. O sea, también hubo una rebelión acá, pero mantuvieron el equilibrio y llegaron a buenos acuerdos. Pero en el sur del continente, lo único que pudieron hacer estos, o sea, estoy hablando de Estados Unidos, es reconocer nuestras independencias. Entonces eso fue un gran golpe para los santísimos aliancistas, porque ¿cómo? Un país poderoso que ya estaba industrializándose, ya estaba con una gran expansión este país, o sea, estos fueron fuertes de entrada nomás. Y entonces esa Santa Alianza se preparó, como digo, para reconquistar esta tierra, reconquistar estos viejos dominios coloniales. Pero claro, estos dominios coloniales ya se habían independizado con un socio secreto que no aparecía, no daba la cara, y se le reconoció inmediatamente la independencia. O sea, Estados Unidos le reconoció la independencia a todos en simultáneo en un par de años, a todo el continente. Empezó con Haití, después fue con Colombia, Venezuela, en fin, en 1816 con la Argentina, en fin, se le reconoció la independencia. Y ya entonces la flota de los que pensaban reconquistar las colonias ya estaba lista, armada, pertrechada, con todo el potencial para venir a la reconquista. Y ahí fue cuando aparece Monroe en el Congreso de Estados Unidos y le manda un mensaje por elevación a los europeos que pensaban ya zarpar. Ya estaban a punto de zarpar. Y les dijo, señores, América para los americanos. Y ese América para los americanos cayó como una bomba. Pararon. O sea, eso paró la reconquista del continente. Se quedaron en el molde. O sea, fue un chingadazo que James Monroe, vocero de todo el movimiento que había acá, estaba con gran fortaleza. Y entonces, eso es lo que nosotros hoy pudimos seguir especulando, con que América para los americanos. ¿Para quiénes? ¿Para nosotros o para Estados Unidos, que hoy dice que ellos son los americanos? O sea, Estados Unidos nos dicen que los otros americanos o nuestros hermanos americanos. Yo no lo he oído nunca, por lo menos. Los países, o sea, nos tratan con desprecio. Lamentablemente ahí le están fallando mucho. Pero uno se pregunta, ¿cuál habrá sido el espíritu de Monroe? ¿Habrá sido solamente considerando que ellos ya eran los dueños del continente? Entonces no está muy claro. Yo lo he estudiado mucho a Carlos Pereira, porque Carlos Pereira tiene una cantidad de argumentación y conocimiento de la historia que te lo recomiendo. Te digo de verdad, si estás interesado en saber por qué tanta dependencia de Estados Unidos y por qué tanto sometimiento, en fin, todo lo que sucede tiene un arranque histórico. Y yo he buscado, sí hay muchos referentes, pero tan clarificador y tan al alcance nuestro como Pereira, por lo menos yo no conozco. Entonces, la cuestión o la curiosidad, digamos, nuestra es, ¿qué es el significado del 2 de diciembre de 1823, cuando en el Congreso de Estados Unidos dijo América para los americanos? ¿Es lo que hoy está sucediendo? ¿Es lo que el poder corporativo ha decidido? Los americanos estos siempre lo consideraron que éramos todos. Y entonces si éramos todos, pero me parece muy bien. ¿Por qué a nosotros nos tratan con tanta disparidad de reconocimiento? O sea, somos americanos, somos todos americanos, pues buen fenómeno. Pero entonces, ¿por qué si somos todos americanos me vas a tener bajo el yugo a mí? Porque no me vas a decir que Estados Unidos es un país que está protegiendo el continente, al contrario. Entonces, todo ese cuestionamiento, nosotros que estamos
buscando luces, buscando conocimiento, buscando aprender para entender en el lugar que nos tenemos que poner, porque mucha gente se pone en un determinado lugar en la historia porque no conoce la historia. Pero por eso uno tiene que buscar conocer la historia de por qué las cosas son. Y entonces cuando pasa todo eso y conoces, tenés toda esta cantidad de material, dices, bueno, ¿qué tiene que ver Rusia y China en esto? Si nosotros venimos hace 250 años en una causa que tenemos que aclarar entre nosotros todavía. O sea, hay que averiguar qué papel estamos cumpliendo nosotros. Primero, si el hermano mayor, que por quién sabe qué razones, yo sí sé por qué razones, estos se hicieron potentes, se hicieron poderosos. O sea, esto no te creas que los llevó el viento a ser lo que son hoy. O sea, es una nación que podrás decirle todo lo que sea. O sea, y yo he sido un enorme crítico y he luchado contra esto. O sea, que no me vengas a decir nada que yo no conozca. Entonces, pero por algo son tan poderosos. Sí, me dirás, pero para llegar a tener el poderío de imponer al mundo condiciones, tenés que llegar primero. O sea, Perón decía, tenemos que llegar a ser los imperialistas nosotros, y eso es un imperio. Roma, ¿cómo actuaba? El Imperio Otomano, ¿cómo actuaba? Si conoces su historia, te vas a dar cuenta que los romanos no le iban a pedir permiso. ¿Cómo actuaban los griegos? Los griegos se metían a todos los que podían. No pudieron con los iraníes de ahora, o sea, con los persas de antes, no pudieron. Pero los tuvieron ocupados muchísimo tiempo. Fíjense que quizás lo que está pasando sea muy bueno. O sea, quizás sea importante que este problema que viene de 200 años atrás, hoy la gente que somos los de a pie, nosotros, tenga acceso al conocimiento de desde cuándo se viene luchando. O sea, nosotros logramos la independencia y ya venían los colonialistas, los invasores del continente, los que hicieron desaparecer nuestra cultura, nuestros ídolos, nuestros dioses, los que nos robaron el oro, la plata y todo, venían nuevamente para seguir expoliándonos. Y estos, no sabe por qué razón, o sea, estamos averiguándolo, ¿no? Los pararon en seco. Entonces, yo no estoy haciendo una defensa de nada, porque siempre ya surge cualquiera y dice, no, porque vivís en el imperio y estás chupando las medias o los calcetines o... No, yo estoy tratando de a ver qué aporto en mi escasas luces de conocimiento en mi corta vida o larga vida para que realmente sirva para algo. O sea, todo esto que ustedes escuchan ahora y que van a comentar más con mucha gente, es lo que sirve. Eso es lo único que nos va a sacar del problema que estamos ahora metidos. O sea, nosotros tenemos que salir de una trampa que hemos caído ahora, que es una trampa del poder corporativo mundial, no es Norteamérica. A estos también los tienen, a este país, esto te lo digo con conocimiento de causa, lo tienen sometido el poder corporativo mundial, o sea, el poder financiero. A esta gente, no te voy a decir que las usa porque no son tontos, pero si ellos quisieran hacer algo con Latinoamérica, realmente si no lo consultan con ellos, si lo aprueban, fíjate que las Naciones Unidas, hace una semana, 170 naciones se declararon en las Naciones Unidas que había que levantar el bloqueo a Cuba por humanismo, por una acción humanitaria. O sea, el mundo entero, 160 naciones, 2 o 3 abstenciones y solamente 2 naciones se votaron en contra. Y mirá cómo serán las cosas, que las 2 que votaron en contra pararon lo que el mundo recomendó, que levantaran el bloqueo a Cuba. 2 naciones. Entonces, estamos entrampados. O sea que, ¿quiénes son esas 2 naciones? Averigualo.
Quiere decir que en las manos de esa gente, de esas dos naciones, está el mundo. Cuidado, epa. Entonces, ¿lo sabías eso? ¿Sabías algo? ¿Sabías? O sea, ¿tenés conocimiento histórico de por qué viene sucediendo todo esto y qué está en juego? O sea, nosotros estamos luchando contra quién. Cuando me dicen, estamos luchando en el continente, ¿luchando contra quién? ¿Qué lucha es? Hay que saber por qué se lucha. ¿Contra quién? O sea, luchar es lograr esto es luchar. Cuando alguien te pregunta luchar es poner las cosas claras. Esa es lucha. No salir con un garrote a pegarle a todos. Eso es la reacción de la fuerza bruta, de la fuerza primaria, del tiempo de las cavernas. Ahora hay que luchar con esto y acordar con los más fuertes, pero no de rodillas, acordar de frente. No sé si me explico. Y en el caso que te sientas entongado y que te creas que eres el padre de la criatura, hacete cargo. Si América es para los americanos, ¿de qué manera es? Si sos el padre de una criatura, ¿la vas a castigar de entrada y la vas a seguir castigando durante toda su vida? O sea, hacete cargo. América para los americanos, yo te escucho. Yo te vengo escuchando en la historia. América para los americanos, bueno, ¿cuál es América para ustedes? Le pregunto a los Estados Unidos, ¿cuál es América para ellos? ¿América es acá la frontera con Canadá y México? ¿Esa es América? O sea, que se apropiaron de lo que es de todos. ¿Y nosotros no somos América? ¿Qué somos nosotros? Entonces, si ellos sostienen que son los padres de nosotros, políticamente hablando, y es cierto, no es que es mentira, es cierto, fueron los que incluso solventaron la independencia. O sea, de acá salió mucho, de acá triangulaban con los ingleses y salió mucha, de acá y del Caribe salió mucha fuerza para lograr patear a los gallegos, a los españoles en el continente, ¿no? Hay que saberlo también. O sea, hay mucho dando vuelta por ahí en la historia. Entonces, bueno, está bien. ¿Y ahora? ¿En qué lugar me pongo? Como decía Biondi, ¿dónde me pongo? O sea, si yo te veo frente a mí y me decís, América es para los americanos, yo soy americano, y me metés el Fondo Monetario, y me metés una dictadura detrás de otra, y me matás a miles de personas que protestan porque tienen hambre, y castigás a todo y me acusás de que soy ladrón, y que soy traficante, que soy ladrón, de traficante, que soy lo peor. Entonces América no es para los americanos, América es para ustedes. Es un hurto ese, ¿no? ¿O no? Por lo tanto, si ustedes nos observaran con cuidado, se darían cuenta que estamos realizando una lucha de conciencia. Esa es la tarea que hay que hacer ahora. Más allá de si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Nosotros tenemos que luchar con la conciencia, con la información que existe, con lo que nosotros tenemos en la mano. Nosotros no podemos luchar. Fíjate el error que fue luchar por la violencia. Nos aplastaron. O sea, no solo que nos aplastaron, no nos escucharon. No hubo quien se plantara para conversar con los que te sometían, con quienes te ponían incondicionales dictaduras violentas y lograban beneficios y se quedaron con todas las riquezas, comprando a los nuestros. Y entonces nosotros salimos en la revolución, a sangre y fuego, a lo loco, a lo tonto. Y no pudimos tener la capacidad de realizar una revolución de conciencia, de hablar y de explicar. Todas estas cosas son útiles porque te abren un panorama desconocido y son instrumentos poderosos. O sea, que no te pueden decir, no es cierto. Entonces nosotros por eso vamos en buen camino. Claro, tenemos gente que no tiene información
o gente que realmente se maneja por impulsos, desconoce lo que realmente existe y tenemos nosotros como instrumento. Que me digan lo que quieran de los Estados Unidos, para mí no es ninguna novedad. O sea, que me digan lo que sea contra, para mí no es ninguna novedad. O sea, no me van a tener algo para ilustrarme que yo no conocía. Pero no, yo no me puedo proyectar al porvenir quedándome con la cabeza congelada hace 100 años o 50 años. O sea, yo tengo que buscar la renovación, pero para eso tengo que construir. O sea, si yo voy a cosechar en un predio, tengo que sembrar primero. O sea, nosotros no podemos, nosotros queremos cosechar sin haber sembrado. O sea, nosotros no hemos tenido, como lo vengo diciendo hace mucho tiempo, gente que realmente tenga un diálogo, o sea, que sea una persona autorizada, creíble. México recién acaba de lograrlo. Recién México, después de 200 años de independencia, acaba de encontrarlo. Tuvo un Juárez. Juárez logró el restablecimiento de la nacionalidad, le habían hurtado el país. Los franceses se le habían metido. Y Juárez dialogó con esta gente y recuperó el país. ¿Qué te parece? ¿Qué fue la reforma? Recuperó el país. Entonces, nosotros tenemos que basarnos en la historia para poder seguir adelante y no como loco salir a cualquiera que habla, descalificarlo sin tener conocimientos previos. Pero bueno, como ves, la historia es pródiga. La historia es pródiga. O sea, no son las mismas circunstancias. O sea, la Santa Alianza hoy, transformado en la época actual, serían Rusia y China, que ya están a un pie de invadir el continente. Estamos a años de que esto sea todo un patrimonio de ellos y nosotros sigamos siendo los pavos de la boda, aportando comida y toda la riqueza a cambio de que los chinos y los rusos nos van a dar plenitud, ni lo soñé. Entonces, las circunstancias son parecidas, no son iguales, porque históricamente no terminó la lucha napoleónica, ni se produjo Waterloo, ni nada de lo que sucedió. Pero el contenido es la misma. Ahora bien, que vos creés que yo abogo como tonto por... Nosotros tenemos que medir muy bien las decisiones que vayamos a tomar. Pero al mismo tiempo, que eso es importante, tenemos que hacernos oír. Por ejemplo, yo no puedo estar de acuerdo de ninguna forma nunca con Estados Unidos, a pesar de que vivo acá, que mis hijos son de acá, y todo lo que vos conocés. Los bloqueos o el desplazamiento de la política por el poder corporativo para que un gerente de una determinada corporación me indique a mí cómo tengo que hacer la vida yo y cómo que tengo que tratar a mis semejantes. Eso no lo puedo aceptar. Pero eso hay que decirlo, eso hay que explicarlo, para que tengas un diálogo constructivo. A nosotros la única posibilidad bien determinante que nos sirve de la presencia de Rusia y China, que es invalorable, y que yo en eso sí celebro que ellos estén ahí, es que nos va a permitir que esta gente nos escuche. Eso es extraordinario. Nosotros no hubiéramos logrado nunca eso, porque América para los americanos ellos creen que todo es de ellos. Esa presencia es extraordinaria. Eso es la única extraordinaria importancia que tiene Rusia y China. Que esta gente nos escuche, que podamos dialogar con ellos. Es un logro. En fin, yo quería dejarte hoy este testimonio para que sepas cómo se trabaja en los nuevos tiempos con las ideas. No te creas que yo soy un enunciante, que soy un adelantado. Yo soy una expresión de pueblo que con los años ha ido aprendiendo algunas cosas
y otras todavía la mayor parte las ignora. Pero entre todos nos podemos ayudar y más o menos divisar el futuro. Si hacemos las cosas bien, y el futuro es promisor para nosotros. Nosotros tenemos oportunidades de transformarnos en 50 años en una potencia. Y eso no se logra con un jarabe de picos, se logra con esto. Mañana nos vemos, por supuesto. ¿Qué te parece? ¿Cómo vamos a dejar esto? Mañana te espero acá, ¿eh? No me falles.